Día, ¿cómo están? ¿Qué tal, comisionado Parra? Buenos días. Buenos días, ¿Qué comisionado. tal? Buenos días, comisionado. Hola, María José, qué gusto. Igualmente, ya listísimos para Perfecto. arrancar en cuanto ustedes nos informen. Gracias. Sí, creo que se iba a conectar la comisionada Zulema. Entonces, para darnos un saludo, si quieren, esperamos un minutito. ¿Tú no sabes, Leslie, si ya se está intentando conectar? Me parece que ya está intentando conectarse. Justamente me acaba de mandar un mensaje. Entonces, yo espero que no tarde más que un par de minutos. Ok, Y por sí, es que supuesto, aquí ha tenido ahí algunos problemas de conexión, pero... Y está Alfredo, ¿verdad? Y Ricardo, ¿cómo están? Hola, comisionado Parra, ¿cómo está? Muy bien, qué gusto, Ricardo. ¿Qué tal, comisionado? Buenos días. Hola, Alfredo. Y Eduardo, ¿verdad? Perfecto. Es correcto, comisionado. Muy bien. Acá de InfoM estamos, bueno, Leslie, nuestra directora de Transparencia y Gobierno Abierto, está Arturo Tonatiu, que es parte también del equipo de Gobierno Abierto en la Jefatura de Departamento, y está Uriel, que es del área de capacitación, también de acá de InfoM. Así que bueno, también está, y hace ratito a Yadira conectada, pero ya no la veo, que está conmigo en la ponencia, y está también, no, ya, somos los que estamos, ¿va? Y creo que iba a conectarse Dani, ¿no? De la sociedad civil, del núcleo. Tú sabes. Por aquí estamos, comisionado. Ah, no te vi, Dani, perdón. Qué gusto, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y usted qué tal? Por aquí estamos a la orden. También nos acompaña nuestra compañera Elsa Arroyo de Mujeres, Democracia y Ciudadanía, que es una asociación civil que tiene base en varios municipios de Ecatepec y también se acaba de incorporar al tema de la Red Mexicana de Gobierno Abierto. Y esperemos que también se conecten otras compañeras de sociedad civil que también... pero iniciamos, si ustedes gustan, con la capacitación. Y por ahí también Gracias. el facilitador, Rafa, se iba a conectar en un rato. Nos había comentado que tenía antes una reunión de trabajo, pero igual que sí, en el transcurso de la charla se iba a conectar. Excelente. Y bueno, nos acompaña Lilibet del IEM, que Lilibet es la titular de la Unidad de Transparencia del Instituto Electoral del Estado de México, y algunos otros funcionarios, ¿verdad, Lili? Sí, comisionado, buen día. Buen día a todas y a todos. Sí, está también el subjefe de transparencia, el licenciado Alfredo Busto, el licenciado Manuel, que es el jefe de departamento de direcciones de transparencia, y también está el licenciado Juan Carlos Hernández y su servidor, aquí a la orden. Gracias. Perfecto, mil gracias. Y ya veo a la comisionada presidenta Zulema, que está con nosotros. ¿Cómo está, Zulema? Buenos días. Creo que se quedó congelada la imagen. Bueno, no sé, Leslie, si tú quisieras ahorita, como ser la moderadora, o dar cómo estaríamos participando, o dar la palabra, en fin. Sí, comisionado, ¿nos va a ayudar Tonatiu a efecto de moderar? Perfecto. Le da el uso de la voz. Pero no sé si quiera que esperemos otro poquito para ver si la presidenta logra conectarse. Sí, pues sí, porque la vi y luego ya se congeló. También nos acompaña Hitzi y Flor del equipo de Gobierno Abierto del InfoM. Buenos días, ¿cómo están? Hola, comisionado, buenos días. Bien, gracias. ¿Usted? Hola, comisionado, buenos días. Buenos días. Perfecto. Perdón, ya, lo logré. Ya. Perfecto, Zule, gracias. Bienvenida. Muy buenos días a todas y a todos. La verdad es que me da muchísimo gusto poder saludarlos aquí.
Me da mucho gusto todas las acciones que se están haciendo de gobierno abierto. Sigo pensando y sigo insistiendo que es muy gratificante saber que aún cuando estamos ante una circunstancia complicada y particular a nivel mundial, pues hay cosas que no nos detienen y la tecnología ayuda, y no nada más la tecnología, sino también la iniciativa y la participación de todos ustedes. De verdad es que yo reconozco y agradezco todo el liderazgo del comisionado Luis Gustavo Parra en estos temas de gobierno abierto, porque la verdad es que hemos seguido trabajando, hemos seguido avanzando y así deberemos de seguir haciéndolo. Y gracias a todos los titulares que veo conectados, en especial a ti, Lili, que siempre nos acompañas y que tienes mucho entusiasmo en esto, a toda la sociedad civil organizada que el día de hoy están, y a lo mejor, y me disculpo de no mencionar a todos, pero que están bien representados por Daniel Rosenberg. La verdad es que a todos los servidores públicos que siempre tienen un minuto para buscar cómo mejorar el entorno de todos los mexiquenses y que el gobierno abierto sea una herramienta para ello. La verdad es que lo celebro y aprovechemos todas estas oportunidades. Me da gusto saludarlos y enhorabuena este momento que tuvimos ahorita. Gracias, Ole, perfecto. Pues adelante, Tonatiuh. Gracias, comisionado. Gracias a la comisionada presidenta. Pues bueno, la idea de esta reunión es una plática sobre la construcción de compromisos proactivos. Esta plática se da por iniciativa del representante de la sociedad civil, Daniel Rosenberg, que nos acompaña. Entonces, pues para no haber más alargado esto, si no tiene inconveniente, se da el uso de la palabra a nuestros compañeros del INAI. Yo iré poniendo la presentación que nos hicieron llegar hace unas horas, y pues bueno, estaré atento al chat pues para ir haciendo uso de la voz, y pues bueno, tratemos de que esto tenga la seriedad, y bueno, sigamos avanzando con este ejercicio. Entonces, adelante, amigos de INAI, estaré aquí. Antes, nomás, perdón, si me permites, agradecer también, por favor, al comisionado presidente Acuña, a todos los demás comisionados, a Francisco, en fin, a todos los que forman parte del equipo de gobierno abierto. Le espera también, bueno, en su momento ya saber quién será titular de la comisión allá, pero por lo pronto agradecer este acompañamiento que también siempre están muy atentos a darnos a todos los organismos garantes, y bueno, pues aprovechémoslo todos. Y por supuesto agradecer de nuevo a Zulema que nos acompañe también en este momento y todo el apoyo que siempre nos ha dado. Muchas gracias. Con mucho gusto, yo estaré conectada, estaré con ustedes. En momentos tendré que conectarme en otra sesión que tengo y pues la verdad echarle una vuelta a los niños de la primaria, pero aquí estaré la mayor parte del tiempo. Perfecto. Perdón, ahora sí, adelante. De acuerdo, pues no, al contrario, muchísimas gracias a todos y a todas las que están participando en esta charla. Nos gustaría, a ver si nos puedes ayudar con la presentación, Tona, por favor. Tenemos una agenda de trabajo, hemos reservado 2 horas aproximadamente para llevar a cabo esta charla. Y entonces les muestro esta agenda de trabajo para que estemos todos en sintonía de más o menos qué es lo que estaríamos esperando de esta charla de construcción de compromisos proactivos. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Listo, esta es la agenda de trabajo, tiene algunos puntos, ahí una disculpa que se nos fue la numeración, pero hagamos rápidamente una bienvenida y una presentación de todos los que nos encontramos acá. Ya sé que hicieron como nombraron a todas las personas que están participando, pero nos gustaría escuchar con quienes estamos charlando. En segundo punto, vamos a llevar a cabo ya la presentación que tiene por objetivo justo presentarles cuáles son los alcances y qué se entiende por un compromiso proactivo. Y después atender a preguntas, inquietudes de su parte, todas las que existan, y entonces ir liberando un poco de estas dudas o despejando estas dudas que nos permitan llegar a algunos acuerdos y finalmente tener el cierre de la sesión y obviamente los agradecimientos. Entonces, si me permiten, inicio yo. Mi nombre es Eduardo Espinosa, pertenezco a la Dirección de Gobierno Abierto
de la Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia, y junto con mis compañeros estaremos haciendo esta presentación. Entonces, no sé quién gusta hacer la presentación o los vamos viendo por el orden en el que se establece de acuerdo a la plataforma que tenemos. Pues si gustas, conforme a la plataforma. De acuerdo, entonces tenemos a Uriel, por favor. ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Mi nombre es Uriel Flores García. Pertenezco al área de la Dirección General de Capacitación, Certificación y Políticas Públicas. Y conforme apoyo a la directora Leslie de la orden, y pues bueno, atendiendo todas las necesidades de esta capacitación, pues vamos con todo. Muchas gracias, Uriel. ¿Alfredo? ¿Qué tal? Buenos días. Alfredo Burgos Col, subdirector de Transparencia y Acceso a la Información del IEM. Muchas gracias, Alfredo. Bienvenido. Arturo. Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días. Ya hizo el favor de comentar el Consejo Parra. Soy Arturo Tonatiu, soy jefe de departamento de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del INFOEM. Hoy estaré aquí ayudándoles con el tema de la anfitrionía y moderador. Gracias por tu apoyo, Daniel. Gracias por tu apoyo, Eduardo. Estamos aquí, a la orden. Al contrario, gracias a ustedes. Leslie. ¿Qué tal? Buenos días. Leslie Serrano, de la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información y Gobierno Abierto. Gracias, Leslie. Tengo aquí a Comunicación Social InfoEM, pero no sé si es la computadora o hay alguien allá atrás. Si gustas, vamos pasando. A lo mejor debe ser de seguimiento de la... ¿Está llevando el tema de las redes sociales? De acuerdo. Ok, sin problema. Entonces, tenemos a Flor. Hola, buenos días. Yo soy integrante de la Dirección General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Departamento de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva. De acuerdo, Flor, muchísimas gracias. Daniel. Hola, ¿qué tal? A todas y todos, pues muchas gracias, Eduardo, Marijó, por esta asistencia. Soy Daniel Rosenberg Cervantes, soy representante de sociedad civil en el Secretariado Técnico y coordino la red mexiquense de Gobierno Abierto, y estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Daniel. ¿Juan Carlos? Hola, buenos días. Juan Carlos Hernández Ortiz, del Instituto Electoral del Estado de México. Muchas gracias, Juan Carlos. Bienvenido. Después tenemos a Emanuel. Hola, buenos días. Emanuel Hernández, jefe de Departamento de Obligaciones de Transparencia del Instituto Electoral del Estado de México. Gracias, Emanuel. Bienvenido. ¿Marijó? Hola, ¿qué tal? Sí, ¿ya me escuchan? ¿Qué tal? Buenos días, yo soy María José Montiel, directora de Gobierno Abierto del INAI. Un gusto poder intercambiar con ustedes la experiencia que hemos tenido en la construcción de los planes de acción, especialmente a nivel federal, en el orden federal, y bueno, abierta también a escuchar sus inquietudes y resolver algunas dudas. Gracias, Majo. ¿Yadira? Si quieres, ahorita nos regresamos. Creo que nos escuchó Lilibet. Hola, ¿qué tal? Nuevamente, soy la jefa de la Unidad de Transparencia del Instituto Electoral del Estado de México, y pues muchas gracias por la disposición de todos para llevar a cabo esta reunión y esta capacitación, que creo que nos servirá mucho. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Alejandra Robles. Hola, hola. Yadira Cárdenas, saludos, particular del comisionado Gustavo Parra. Gracias, Yadira. Hace ratito no te podíamos escuchar. Me quedé con Alejandra Robles. Hola, buenos días. Alejandra Robles, soy subdirectora de Transparencia en la Secretaría de la Contraloría. Gracias. Tengo a Itzi Herrera. Sí, hola, buenos días a todos. Yo soy Itzi Herrera. Estoy en el Departamento de Gobierno Abierto en el Instituto de Transparencia del Estado de México.
Muchísimas gracias. Comisionado Parra, no sé si gusta hacer una presentación. Creo que no nos escuchó, pero vamos entonces con Elsa Arroyo. Sí, por favor, con Elsa Arroyo. Perdón. Adelante, comisionado. Gracias, Gustavo Parra, comisionado del INFOEM, y me toca presidir la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del Pleno del Instituto. Bienvenidos todos también. Muchísimas gracias, comisionado. Elsa Arroyo. Sí, hola, buenos días a todas y todos. Mi nombre es Elsa Arroyo, soy de Mujeres Democracia y Ciudadanía AC y pertenecemos a la Red Mexiquense de Gobierno Abierto. Gracias. Muchísimas gracias, bienvenida, Elsa. Ricardo Luébano. Perdón, hola, buenos días, ¿cómo están? Ricardo Luébano del INAI, de la Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia. Justo con Ricardo estaremos también llevando a cabo esta presentación, entonces también hará estas intervenciones. Comisionada Zulema. Pues nuevamente, qué gusto saludarlos a todos. Zulema Martínez, comisionada presidenta del INFOEM, y muy contenta de verdad de estar presente en este tipo de actividades y deseo de todo corazón que sea para bien de los mexiquenses. Muchísimas gracias, comisionada. Después tenemos al facilitador, Rafael Funes. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Rafael Funes Díaz, a sus órdenes, facilitador para el ejercicio del Gobierno Abierto y secretario general de la Fundación para el Desarrollo Social y la Promoción Humana, AC, a sus órdenes. Muchísimas gracias. Y finalmente tenemos a Jorge Serrano. ¿Qué tal? Buenos días. Jorge Serrano, de la organización Tendiendo Puentes AC. Estamos en Nezahualcóyotl y formamos parte del Núcleo de Sociedad Civil de Gobierno Abierto y de la Red Mexiquense. Un gusto compartir con ustedes este tiempo. Muchísimas gracias, Jorge. Antes de iniciar, solamente una regla. Del lado derecho, ustedes van a poder ver tanto una especie de cámara y un micrófono. Si nos pueden ayudar a silenciarlo para no estar viciando como la conversación y que no se pierda lo que nosotros estamos diciendo. Y también del lado derecho, en la esquina inferior derecha, hay un botón que dice Raise Hand. Si alguien quiere hacer alguna intervención y para tener orden en la conversación, le podrían picar ahí en donde dice Raise Hand. Y con ello, Tona nos ayudará a ceder el uso de la voz para poder ir ordenando de mejor forma la conversación. ¿De acuerdo? Entonces, a continuación, yo voy a silenciar el micrófono, dejo la presentación a cargo de María José Montiel y posteriormente Ricardo Luébano, y más adelante yo en las últimas dos láminas estaré nuevamente interviniendo con ustedes. Nuevamente, muchísimas gracias. Y pues iniciemos ya con la presentación. Adelante, María José. Gracias, Eduardo. Si me ayudan, por favor, a avanzar en la siguiente lámina. El día de hoy queremos compartirles la experiencia que hemos tenido al desarrollar un tipo de compromisos específicos dentro de los planes de acción. Ustedes, como Eduardo nos ha puesto de conocimiento en la Dirección General de Gobierno Abierto, pues ustedes están justo en ese proceso de definir qué temáticas, qué problemas públicos se deben resolver y qué soluciones se le pueden dar, qué tipo de alternativas de política pública se pueden plasmar dentro de su hoja de ruta o de su plan de acción a nivel local. En el caso mexicano, y siendo nosotros integrantes de la Alianza para el Gobierno Abierto a nivel internacional, hemos tenido distintas innovaciones, por decirlo así. Una de ellas es que además de los compromisos que se han diseñado de manera conjunta entre ciudadanía, sociedad, organizaciones de sociedad civil y autoridades, hay especialmente un tipo de compromisos que les hemos denominado proactivos. Y es el día de hoy que queremos compartirles qué son estos compromisos proactivos,
cuál es su alcance, cómo es que se van diseñando, qué diferencia tienen con los compromisos que surgen de un proceso participativo, y en ese sentido es que les traemos los antecedentes. México es parte de la alianza desde 2011 y en el segundo plan de acción, no, si nos quedamos con esa lámina, por favor. En el segundo plan de acción de esta Alianza para el Gobierno Abierto en México, se estableció, bueno, en este proceso fueron 26 compromisos los que el gobierno mexicano asumió y 26 agendas en las cuales se identificaron como prioritarias, pero gran parte de estos 26 compromisos tuvieron esta naturaleza de ser compromisos proactivos. ¿Y a qué nos referimos con ello? Surgen principalmente para dar solución a los problemas públicos, pero surgieron en ese segundo plan de acción en el 2013-2015 como agenda del propio gobierno federal. El gobierno federal ya tenía identificadas algunas líneas de acción o algunas líneas de trabajo que querían incluir dentro de este marco de colaboración de la Alianza para el Gobierno Abierto. Y entonces es que se establecieron estos compromisos que ustedes pueden ver en su pantalla, con los incisos del A a la I, que prácticamente eran agendas que el gobierno federal había identificado como prioritarias, pero los puso en la mesa con las organizaciones de la sociedad civil para llevarlos a cabo o para implementarlos ya no solamente como programas gubernamentales o políticas federales, sino que tuvieran este ingrediente de participación. Y estos son los compromisos que se identifican de ese segundo plan de acción. La mayoría de ellos fueron destinados a la creación de plataformas en datos abiertos. Por ejemplo, no sé si ustedes saben de esta experiencia que hubo en el gobierno federal de concentrar toda la información del gobierno en el portal .gov.mx y que a la fecha pues es una de las, digamos que se sigue trabajando de esa manera con un único punto de entrada para acceder a toda la información del gobierno. También en ese caso se abrió un fondo emprendedor abierto y participativo, se lanzaron retos públicos para que jóvenes y organizaciones de emprendedores que quisieran acceder a financiamiento presentaran sus propuestas y entre las mejores propuestas se hiciera como una especie de selección y se dispusieran en diversas plataformas, especialmente electrónicas. Otro ejemplo son, les decía, de los datos abiertos carreteros, datos abiertos para la educación en México, datos para el tema de Un México en Paz, y algunos otros que tienen que ver con energías o con industrias extractivas. México fue uno de los pioneros también dentro de esta iniciativa de transparencia de las industrias extractivas, AITI por sus siglas en inglés, y desde este segundo plan de acción era una línea del gobierno federal. Pero lo característico de estos compromisos proactivos es que si bien fueron ideas o se originaron desde el gobierno, para su implementación necesariamente se requiere o se requirió en ese momento de la participación de la sociedad civil. Ese es el primer rasgo que a mí me gustaría destacar de estos compromisos proactivos. Ahora sí, si nos vamos a la siguiente lámina, podemos ver qué ha pasado desde ese segundo plan de acción a la fecha. Hoy nos encontramos en la implementación de nuestro cuarto plan de acción a nivel país. En este cuarto plan de acción ya la metodología comparada con los primeros planes o con los primeros ejercicios se ha venido sofisticando, pero también se ha venido mejorando. Y en este caso, la metodología de este plan de acción que nos propusimos en el comité coordinador de la AGA, que este comité es el símil de su secretariado técnico local, ¿no? Es el espacio en donde dialogamos el organismo garante, las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades que van a ser responsables de los compromisos. Entonces, entre estas tres partes, lo que hicimos fue diseñar una metodología recuperando los aprendizajes de años anteriores, de planes anteriores. En esta metodología lo que quisimos es que la ambición de los compromisos, porque siempre está esta visión de querer resolver todos los problemas. Por problemas públicos no vamos a parar. Y siempre cuando abrimos estos espacios de diálogo y de colaboración, se busca llenar
casi que de todas las agendas donde hay necesidades o donde hay problemáticas sociales. Sin embargo, lo que nosotros como comité nos dispusimos fue, vamos a hacer compromisos ambiciosos, pero que sean muy concretos. Compromisos relevantes en términos sociales y relevantes en términos también de transparencia, de participación, pero que tengan una ruta de trabajo muy clara. Porque si no concretamos, si no establecemos hitos en cada uno de estas actividades, difícilmente vamos a llegar al buen puerto de la implementación de los compromisos, ¿no? Se nos van a quedar como de nuevo en una lista de peticiones o en una lista de exigencias sociales o en una lista de ideas de cómo podemos resolver problemas públicos, y al término de la implementación o de la vigencia de nuestro plan, pues nos damos cuenta de que no hemos podido avanzar. Entonces, primero es importante que aunque sean ambiciosos estos compromisos, puedan tener rutas críticas muy específicas. Por otro lado, y esto es una recomendación que hemos hecho no solamente a entidades como Estado de México, sino a entidades en donde ya han pasado por un primer plan de acción. Es necesario que las organizaciones de la sociedad civil estén involucradas y que se busque, en la medida de lo posible, que ellas puedan co-crear. Ya estamos en un momento distinto de la participación social. La participación ya no se debería delimitar a abrir un espacio o un foro consultivo, sino que hoy en día ya hay mucho conocimiento allá afuera, me refiero afuera de las instituciones públicas, que podemos recopilar, ¿no? Hay muchas personas expertas en diversos temas. Hoy nos acompañan varias organizaciones que se dedican a diferentes causas. Entonces, aprovechemos el conocimiento colectivo que está allá afuera de parte de las organizaciones e invitémosles a que puedan diseñar estos compromisos, a que nos aporten su experiencia y a que efectivamente la construcción de los planes de acción y de los compromisos que se incluyen en esos planes sea efectivamente colaborativa. Por otro lado, en la metodología que dispusimos de este cuarto plan de acción, también exhortábamos mucho a la identificación del problema público, a tener una mirada de política pública. Porque muchas veces, y esto es sobre todo para poder priorizar agendas, si nosotros somos capaces de identificar cuál es el problema que queremos resolver, seguramente va a ser mucho más fácil encontrar rutas alternas para que ayuden a revertir este problema, o que abonen a que se disminuya esta desigualdad, o que obviamente no lo vamos a resolver en un año, ¿no? O en año y medio, o en 2 años, depende de la vigencia de cada uno de los planes de acción. Pero sí es muy importante definir cuál es el problema y cuál es el objetivo que queremos establecer para resolver ese problema. Cómo dentro de este marco de actuación del secretariado técnico estamos aportando para que ese problema eventualmente pues disminuya. Entonces, esa es una mirada de política pública, y esa fue otra de nuestras intenciones al desarrollar esta metodología. Y finalmente se buscó que dentro de nuestro plan de acción de gobierno abierto a nivel nacional hubiera consonancia o hubiera muy buena alineación al identificar estos problemas públicos con instrumentos que ya tiene el gobierno en su planeación. El principal, y esto es en el orden federal, es el Plan Nacional de Desarrollo. Buscamos que nuestro plan de gobierno abierto esté asociado a este Plan Nacional de Desarrollo, y a su vez, dado que el Plan Nacional de Desarrollo ya también se diseña con una mirada de desarrollo sostenible, al mismo tiempo, otra de las tareas que nos pusimos es poder analizar cómo los compromisos están abonando a cumplimiento de alguno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este trabajo lo hemos venido también hemos ido dando acompañamiento a través de diversos proyectos. Hoy nos acompaña Daniel. Daniel fue parte de los jóvenes que se formaron en este programa de Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible. Entonces, este es un reto doble, ¿no? No solamente se busca identifiquemos el problema, sino que además cómo la solución que le demos al problema va a estar alineada a nuestro plan, en este caso a nuestro Plan Estatal de Desarrollo, que cabe
decir que el Plan Estatal de Desarrollo del gobierno estatal está ya también diseñado con una mirada de desarrollo sostenible. Entonces, en ese sentido, ustedes lo van a tener un poco más fácil porque va a poder ser más claramente identificables cuáles son las agendas de desarrollo sostenible dentro del Plan Estatal de Desarrollo. Eso podría ser una primera manera de aproximarnos a esta metodología. Pero esa es la metodología en términos generales. Yo le daría la palabra ahora a mi colega Ricardo Luébano para que nos vaya explicando un poco más a detalle en qué han consistido estos compromisos proactivos dentro de nuestro cuarto plan de acción. Muchas gracias, María José. ¿Podríamos seguir con la siguiente diapositiva, por favor? Gracias. Para ordenar el largo proceso que llevó la creación del cuarto plan de acción, que fueron casi 8 meses, la metodología se consideraron diferentes etapas o se ordenaron en diferentes etapas que agrupamos en algo llamado fases. Ahí las pueden ver en su pantalla. La primera fase hace referencia a la consulta pública. Esta se realizó entre los meses de mayo y junio del año pasado. Se hizo una consulta a más de 1,100 personas en las áreas temáticas alineadas con el Plan Nacional de Desarrollo Federal de 2019 a 2024, justo con la intención, obviamente, de continuar con los trabajos o las prioridades del gobierno. Y a su vez, este Plan Nacional de Desarrollo Federal, pues tenía en el anexo, ese sonado anexo que muchos no encontrábamos, ¿no?, del Plan Nacional de Desarrollo, describía con mucha puntualidad cómo se podía acercar a los objetivos de desarrollo sostenible y en este caso a las metas. Entonces, estas áreas temáticas, a estas 1,100 personas, se conjuntaron los datos en un formulario de Google, en la plataforma del gobierno donde se hacen consultas, GovMX, y se realizaron encuestas a personas con discapacidad y personas en la calle en general para limitar la brecha digital. Esto es importante porque a veces solamente colocamos este formulario en Google y queremos que las personas participen. Y bueno, pues logramos que varias personas que tenían una discapacidad visual pudieran participar y nos pudieran decir qué eran las necesidades que tenían. Y como tercer punto de esta consulta pública o de esta fase estaba destacar los objetivos de desarrollo sostenible. Era muy importante para todas las personas que participamos en este proceso que nos pudiéramos de alguna forma alinear y pudiéramos medirnos o acercarnos a varios de los lineamientos que también tienen en OGP Internacional como vínculo entre los objetivos de desarrollo sostenible y la Alianza para el Gobierno Abierto. Entonces, logramos, gracias al Plan Nacional de Desarrollo, como les decía en el anexo, ver las metas y los objetivos y poder desde ahí destacar los más importantes. El siguiente punto, la siguiente fase es la sistematización. Esta se realizó también en un mes aproximadamente, de junio a julio, y se sistematizaron los resultados de la consulta por temas. Se realizó una primera identificación de los problemas públicos alineados, obviamente, a las temáticas prioritarias, viendo el conteo y revisando qué era en realidad lo que la gente necesitaba o la gente pedía, que pues son los temas que obviamente, probablemente en este momento el contexto sería diferente, pero en aquel momento, hace un año, pues estaban asociados a temas de seguridad y justicia, por ejemplo, al desempleo o a temas del medio ambiente, entre otros temas. Después, en la sexta etapa, integramos un árbol de problemas. Se creó la elaboración de árboles de problemas y kits para participantes. Este kit, pues, es una serie de explicaciones, digamos, de reglas sobre cómo llegamos a este punto, cómo llegamos a las mesas que van a continuar en la siguiente fase. Y ahí se describen los árboles de problemas en donde se plantearon causas y efectos, pero no por parte del comité coordinador, eso es importante decirlo, sino sobre las temáticas prioritarias que tuvieron la retroalimentación de 20 personas expertas. Por ejemplo, si uno de los temas que había salido en la encuesta y después en la sistematización era el tema de género, pudimos llamar a Adriana Ortiz Ortega, por ejemplo, experta en género, ahorita que hay una organización, aprovechando que hay una organización de género aquí con nosotros y nosotras, se planteaba entonces que esta persona pudiera definir
el árbol de problemas junto con otros colaboradores también del núcleo de organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, X Justicia para las Mujeres o el Instituto Simón de Beauvoir, para que se revisaran las causas, los efectos de estas temáticas prioritarias y después se pudieran plantear entonces los insumos para las mesas de co-creación, que no llegáramos a las mesas solamente a discutir temas generales, sino ya una visión después de la encuesta y después de que las personas expertas habían definido un árbol de problemas y de causas para que las mesas lo pudieran trabajar. Esto es muy importante porque si no se hace así, evidentemente la discusión tiene pues todas las aristas posibles y eso obviamente complica mucho que haya algo en 4 horas, en 8 horas, etcétera. Es generalmente en 4 horas como se llevaron a cabo las mesas de co-creación. Pues después de estos árboles de problemas, en la fase 4, como pueden observar, hay mesas de co-creación, o se distingue por llamarlas mesas de co-creación, pero son 2 etapas también de estas mesas de co-creación. Estas se realizaron entre el mes de agosto y de septiembre también. Si pueden ver, vamos como por un mes, más o menos por cada una de las etapas. Y bueno, el objetivo de las mesas de co-creación fue formular alternativas de solución a partir de los árboles de problemas que les contaba y a través de un ejercicio de creación colaborativo, ¿no? Esto tiene que ver entre personas, o se definieron entre personas servidoras públicas, integrantes de la sociedad civil, personas expertas o de la academia, entre otras personas que obviamente ciudadanas y ciudadanos destacados que conocían los temas. Nada más para que se den cuenta de la numeralia, participaron 480 personas, de las cuales 184 correspondían a mujeres y hombres representantes de 111 organizaciones de la sociedad civil, 20 académicas y académicos de 10 instituciones educativas y 267 personas servidoras públicas de 44 instituciones gubernamentales. Esto fue en la primera etapa de estas mesas de co-creación. Esta fase consideró la realización, entonces, de esta primera mesa, que la idea fue generar un compromiso preliminar, plantear a qué se tendría que comprometer el gobierno, la sociedad civil, en este caso, a la revisión de ese compromiso, y obviamente otros actores que pudieran revisar este cumplimiento de forma ordenada durante los próximos 2 años. Y ahí, en este primer momento, se hizo algo que ya decía María José, que tiene que ver con la factibilidad y la viabilidad del compromiso, ¿no? El comité coordinador, obviamente, hizo un análisis de la factibilidad y la viabilidad de este momento, de todo lo que se había planteado, porque se plantean diferentes mesas y en cada una de esas mesas, obviamente, se plantean temas asociados ya a lo que había sucedido con la consulta y obviamente con los árboles de problemas. Pero, obviamente, las aristas siguen siendo enormes. Si se fijan desde el principio en las etapas, lo que tratamos de hacer en el comité coordinador fue tratar de resumir, digamos, las preocupaciones o tratar de acotar el gran margen que había de los problemas públicos. Son problemas públicos nacionales con una cantidad enorme, obviamente, de posibilidades y de posibles compromisos. Después, en esta misma fase de co-creación, se hizo una segunda mesa y en esta mesa, bueno, pues el objetivo fue acordar la versión definitiva del compromiso, ya con expertos en la materia y con gente que pudiera detallar con mayor puntualidad, tejer fino, decimos, ¿no? Cada uno de estos compromisos. Al final, en ambas mesas, el comité coordinador incorporó todos estos insumos, observó las características comunes y las preocupaciones posibles y se hicieron las rutas de trabajo, ¿no? Lo que da pie a la siguiente etapa que tienen en la diapositiva, que es la etapa 5, de elaboración de hojas de ruta. En esta elaboración de hojas de ruta, teórico, porque volvemos a lo mismo. ¿Cómo podemos utilizar la teoría con la práctica que ya tienen como organización? Abarca 3 acciones. 1, observar a detalle. Si pudieran silenciar sus micrófonos todos los participantes, por favor. Perdón, pensé que me estaban haciendo una pregunta. Perdón. Sí. Ok, entonces en esta parte de elaborar los planes de trabajo, de los compromisos, se consideraron cosas que ustedes pueden observar en el tablero de control
del sitio de la Alianza para el Gobierno Abierto, lo pueden ver con mucha puntualidad, pero lo que van a tener los 13 compromisos finales que pueden observar ahí es la persona pública o servidora pública responsable, la organización de la sociedad civil corresponsable, las actividades, el resultado final o lo que se espera al final, los productos esperados, los indicadores de medición, los medios de verificación y las fechas de inicio y conclusión. Tiene mucho detalle, obviamente, cada uno de los compromisos, pero pues, la intención es que puedan ser medibles, ¿no? Puedan ser efectivos. Y finalmente, bueno, la última fase, que es la publicación, pues se publicó el 10 de diciembre, fue publicar el cuarto plan de acción del AGA a nivel internacional, digamos que hay un lanzamiento internacional de y ahí se lanza una herramienta pública, ¿no? Para el seguimiento y monitoreo, que es lo que les acabo de hablar. Ahí terminaría entonces con esta parte de las fases. Todas están, obviamente existe un documento de la metodología del cuarto plan de acción, que con mucho gusto se los hacemos llegar, y ahí pueden observar estas etapas descritas. Yo solamente estoy diciendo algo rápidamente, ¿no? Si podemos con la siguiente diapositiva, por favor. En el comité coordinador nos dimos a la tarea de definir qué entendemos por compromisos proactivos, ya que no existía hasta ese momento, de acuerdo a lo que nos reportó OGP Internacional o la Alianza para el Gobierno Abierto Internacional, una definición, porque en la mayoría de los países los compromisos son proactivos. O sea, que se generan desde el gobierno y se localiza a la sociedad civil que quiere participar y entonces se llegan a acuerdos. Y en México, como vieron las etapas y el tiempo además que nos tomamos en ello, pues tiene una lógica de recoger las preocupaciones desde la base para trabajar un acuerdo entre la ciudadanía y la sociedad, obviamente las instituciones, ¿no? Por lo anterior, así como pueden ver en su diapositiva, pues definimos de acuerdo a nuestros lineamientos, que más adelante voy a nombrar, que los compromisos proactivos son aquellos propuestos por alguna de las partes del comité coordinador, que en su caso, como les decía María José, sería el secretariado técnico local, y en el caso, bueno, obviamente, de ustedes como entidad federativa, puede ser el gobierno del estado o el mismo organismo garante, que atienden un problema público relevante y cuentan con el aval, en su caso, por ejemplo, del secretariado técnico local nuevamente, con especial énfasis en la sociedad civil. No solamente vale la pena hacer un compromiso proactivo pensando en la agenda de gobierno, sino debe tener relevancia para la sociedad civil, debe ser importante para la sociedad civil. Y aquí un punto que es aconsejable, que hemos observado también, es que la sociedad civil que acompañe el compromiso tenga la experiencia técnica sobre ese compromiso también. Porque a veces pueden generarse efectos, ¿no?, contrarios al propósito. Si la organización, por ejemplo, trabaja temas asociados a rendición de cuentas en infraestructura y se compromete a darle seguimiento a un compromiso sobre género, por ejemplo, obviamente puede ser que no haya acuerdos, ¿no?, o que las rutas sean diferentes. Todo eso se tiene que dialogar previamente, aunque sea un compromiso proactivo, ¿no? No es solamente poner el compromiso y a ver quién quiere y a ver a quién le gusta, sino el diálogo es muy importante para que, bueno, obviamente las dos partes puedan trabajar como un acuerdo y con objetivos muy claros, ¿no? Por favor, la siguiente diapositiva. En las fases anteriores, les decía entonces, en este cuarto plan de acción, hay 13 compromisos. De esos 13 compromisos, hay 7, estos 7 que pueden observar en su pantalla. Hay 7 que fueron proactivos, dado que fueron las instituciones quienes propusieron estos compromisos, se dialogó con las organizaciones de la sociedad civil y entonces se acordaron rutas de trabajo, ¿no? Por ejemplo, el control democrático a la intervención de comunicaciones privadas, pues era ya un compromiso previo que tenía que ver con el escándalo nacional que hubo sobre el tema de espionaje a defensores de derechos humanos, periodistas, etcétera. Y que, bueno, pues obviamente era una solicitud inicial de la sociedad civil, pero que también el gobierno, y en este caso también el organismo garante de transparencia, el INAI, teníamos mucho interés en que pues, se revelara o fuera transparente la forma en la que incluso, por ejemplo, se compran las tecnologías
o cómo se hace el acceso a datos conservados y geolocalización, o cómo se decide, ¿no?, la compra por parte de las instituciones gubernamentales sobre estas tecnologías, etcétera. La intención era transparentar, la intención era que la ciudadanía pudiera participar y conocer, y al final, obviamente, rendir cuentas, ¿no? En el tema, pues, de fortalecer los servicios públicos de cuidado, sucedió lo mismo. En el caso anterior, en el tema de género, ya se había solicitado previamente o ya se había dialogado en el tercer plan de acción sobre fortalecer los servicios públicos de cuidados. Se había pensado en una política nacional. Ahorita hay varias modificaciones. María José está muy cercana a ese compromiso. Y bueno, al final el diálogo de este fue repetir, digamos, ese compromiso que había sucedido en el tercer plan de acción, mandarlo al cuarto plan de acción, con la intención, obviamente, de ciertas modificaciones de acuerdo a los tiempos y a la vigencia, ¿no?, a la validez también, en este caso, del compromiso proactivo. De la misma forma pueden observar el compromiso de fideicomisos, de bosque, agua y pesca, fueron decisiones de las instituciones. Y, por ejemplo, en el caso de, de la divulgación de beneficiarios finales también, fue la Unidad de Inteligencia Financiera y Hacienda quien propuso que esto se continuara y que se pudiera trabajar en ello. Finalmente, dos más. Transparencia en el control y flujo de armas, que habla de la trazabilidad de las armas, de los casquillos que se compran, dónde se compran, por dónde pasan, cuáles son los procesos de compra y, sobre todo, bueno, quiénes son los beneficiarios finales de esas armas, ¿no? Es una especie de rendición de cuentas sobre un tema álgido, pero que la Secretaría de la Defensa y otras instituciones dijeron que creemos que es momento también de colocarlo en la agenda pública, y qué mejor que Gobierno Abierto para hacerlo. Finalmente, la Estrategia Subnacional del Gobierno Abierto, que le tenemos mucho cariño porque es la propuesta que hicimos desde el Instituto Nacional de Transparencia, y este treceavo compromiso es único, dado que es la primera vez que un organismo garante, autónomo, constitucionalmente autónomo, propone un compromiso desde el 2011, que existe la Alianza para el Gobierno Abierto. Es la primera vez que se hace. La intención es articular las agendas federal y local de Gobierno Abierto para crear una estrategia nacional que permita avanzar hacia la consolidación de un Estado abierto. A partir, obviamente, de las experiencias acumuladas en los planes de acción federales, nacionales, digamos, las experiencias que tienen en la estrategia de co-creación desde lo local, en la que participan varios, el Sistema Nacional de Transparencia y varios organismos de transparencia, e incluso, obviamente, los municipios y otros poderes, ¿no? Entonces, la intención es reportarle también a la Alianza para el Gobierno Abierto qué estamos haciendo al respecto. Si es posible, la siguiente diapositiva, por favor. Y bien, y como les decía al principio, aquí se pueden observar los lineamientos del comité coordinador, porque previamente tenemos unos lineamientos que nos permiten observar los mínimos y los máximos, o hasta dónde podemos actuar dentro de nuestras atribuciones, las atribuciones en este caso de la Secretaría de la Función Pública, sobre todo del INAI, y la participación que tiene la sociedad civil proactivamente y también reactivamente. En este capítulo 3, perdón, escucho, ¿es una pregunta? No. Okay. En el capítulo 3 de estos lineamientos son importantes porque se señala que los compromisos de los planes de acción deben formularse teniendo en cuenta los siguientes elementos. Y quisimos recordarlo porque es importante también para los compromisos proactivos. Responder a un problema público y concreto, es muy evidente lo que quiere decir, que sea factible jurídicamente. A veces tenemos la idea de crear un compromiso proactivo, pero pues no es posible cumplirlo, o no es posible que se modifiquen, por ejemplo, las leyes. A veces queremos compromisos que realmente no tienen que ver con el Poder Ejecutivo, sino con el Poder Legislativo, y eso complica considerablemente la posibilidad de llevarlo a cabo. Que sea medible y evaluable, les mostraba hace rato, les decía, las etapas, y estas etapas como al final dejan productos y una serie de elementos con los que podemos medir el compromiso. Que sea relevante desde una lógica de gobierno abierto, pensando en los ambientes que se generan por medio de la transparencia y la participación ciudadana, como la rendición de cuentas y la innovación.
considerando estos 4 principios, ¿no?, que se encuentran también dentro del modelo de gobierno abierto del Sistema Nacional de Transparencia, que fue publicado por el Sistema Nacional de Transparencia, que es específico y vinculado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, es algo de lo que ya hemos platicado un poquito, y que en otra ocasión que nos inviten, vamos a platicar más a fondo sobre ellos, que sea relevante en este caso, en el caso obviamente del plan de acción o las prioridades nacionales, pero pensando en la entidad federativa, pues sería que tenga una prioridad de la entidad, ¿no?, que es importante, que sea necesario. Y contener una perspectiva de igualdad de género, interseccionalidad y no discriminación, entendiendo la interseccionalidad como este enfoque de género, hablando de etnia, de clase, de orientación sexual, etcétera, y otras categorías sociales, que bueno, pues obviamente son trascendentales y fundamentales para que se pueda entender la psique humana y el desarrollo de la persona. Entonces, hasta aquí lo dejaría para darle tiempo a Eduardo también que pueda platicar en las siguientes diapositivas. Gracias. Vamos a dar un minuto para que pueda conectarse. Eduardo. Bien, no sé si hay alguna duda hasta el momento en lo que hacemos cambio de ponente. Si alguien tiene alguna duda, tenemos aquí el chat que nos puede servir para poner algunas dudas. Estoy aquí al pendiente para sus comentarios o dudas. Muchas gracias. Parece que Eduardo tiene algunos problemillas de conexión. Sí, eso pues levanta la mano. Daniel, adelante Daniel. Gracias, pues aprovechando lo que se conecta Eduardo, nada más una pregunta muy concreta relacionada con el tablero de seguimiento. Por allí se comentó si se podría replicar ese tablero si estuviera como en código libre o una cosa así, de tal manera que lo pudiéramos también implementar en el ejercicio local de gobierno abierto. Muchas gracias. Sí. Llegaron los helados. Sí. Parece esa de la granillera. Voy a compartirles aquí el tablero en el group chat. Les voy a compartir ahí el tablero nada más para que lo puedan observar y vean pues también los compromisos y puedan ver cómo está armado. Sin embargo, creo que, digo, salvo la mejor opinión de María José, creo que no habrá problema en solicitarle a la Secretaría de la Función Pública, que es quien tiene resguardado el sitio, si nos pueden dar el código fuente y todo lo demás. A ver, estoy... Sí, exactamente. Sí. Pues ustedes podrán ver en el sitio del tablero, se construyó con el equipo, digamos, la infraestructura está alojada en la página de la Secretaría de la Función Pública. Son ellos quienes se encargan de la programación, pero ese es uno de los temas que nos han preguntado. Sí se puede compartir el código, dennos oportunidad de platicarlo con los colegas de Función Pública para compartirlo con ustedes. Y pues sí, la idea es que ustedes puedan replicar o puedan adaptarlo
a los compromisos que finalmente ustedes tengan dentro de su plan de acción. Ahí, muchas gracias, Tonatiuh. Ya estamos viendo en pantalla el tablero de seguimiento. Si nos puedes elegir cualquier compromiso, a lo mejor ese de estrategia local, el que tú quieras, para que podamos ver un poquito más de cómo están dispuestas las acciones. Exacto. Cada compromiso... Esa estrategia local es el mejor, ¿eh? No, no es cierto. Esa es la estrategia local de gobierno abierto, es el que, como ya les comentó Ricardo, encabezamos en el INAI, y lo que queremos hacer es que nuestro quinto plan de acción eventualmente podamos incluir compromisos que tengan incidencia en las entidades federativas. Estamos trabajando en ello, pero la idea de mostrarles este sitio es que puedan ver que como se observa en la columna del lado izquierdo, están las 3 acciones clave que se esperan de ese compromiso. Las personas responsables de cada una de las dependencias en la parte del lado derecho hasta arriba, y justo de qué va todo el compromiso, ¿no? Las dependencias, ahí vienen los nombres de quiénes son los contactos, tanto del INAI, de la Secretaría de la Función Pública, y más abajo las organizaciones de sociedad civil corresponsables, en este caso del Núcleo de Organizaciones de Sociedad Civil GESOC, y otra organización denominada Nosotros por la Democracia, y bueno, se va desagregando la información de la implementación del compromiso. Esto es para cada uno de los 13 compromisos, y podemos ya ir observando cuál es el objetivo, cuál es la problemática, cómo contribuye a resolver el problema, cuál es la mirada de desarrollo sostenible que se eligió, si este compromiso está alineado o no con una perspectiva de igualdad de género, a qué eje del Plan Nacional de Desarrollo se alinea, en fin, esto en una sola mirada o en un solo punto, ustedes pueden acceder a esa información. Y eventualmente queremos ir mostrando el avance, ¿no? Ahora estamos en un proceso un poco, pues bueno, estamos implementando los compromisos de vía remota por la emergencia sanitaria, y todas las reuniones que hemos tenido pues son como este tipo de reuniones que justamente tenemos el día de hoy con ustedes. Pero queremos seguir trabajando. Entonces, en cada uno de los compromisos se va a desplegar la fecha de inicio, la fecha de término y cómo iremos avanzando en el tiempo. Pero sí, con gusto nosotros platicamos con los colegas de Función Pública para que incluso si es necesario tener una reunión ya más técnica de cómo adaptar el código, pues se los ponemos a su disposición. Y solo es útil decirles que, Daniel, sobre todo, que este tablero de control además se hizo con los estándares, digamos, más avanzados del mundo, porque al menos de la Alianza para el Gobierno Abierto, porque revisamos muchos portales, y de hecho por ahí está el de Paraguay, por ejemplo, o el de España, y pueden ver algunos tableros similares, pero este tiene toda la información que pudimos observar de las mejores prácticas internacionales. Entonces, decirles que efectivamente el tomar este tablero en cuenta es tomar estándares internacionales, que bueno, por supuesto, eso pues, es un plus, ¿no? Un must. De mucha información, claro, pero es importante sí considerar que es un tablero que debería replicarse, ¿no? Ok, no sé si ya me escuchan bien. Sí, te escuchamos, Lalo. Muchísimas gracias. Sí. Sobre el tablero de control, nada más me gustaría también recalcar que es una herramienta de seguimiento y monitoreo del cumplimiento de cada una de las actividades que están diseñadas para cada uno de los compromisos de gobierno abierto que se generaron, ya sean proactivos o que nacen de un proceso de participación o de co-creación. En este sentido, eso permite, y más bien, me gustaría llamarle responsabilidad de la sociedad civil de avalar el cumplimiento de estas actividades, ¿no? Para que no se caigan en estos juegos o en estos procesos de simulación que poco ayudan al cumplimiento de los planes de acción. No sé si me puedes ayudar, Tonatiuh, con las últimas 2 láminas, por favor. Por supuesto. Y regresar a la... Muchas gracias. Un segundo, por favor. Sí, no te preocupes.
Creo que ahí estamos. Listo. Entonces, con base en lo que nos comenta María José en un principio, con los antecedentes de la generación de estos compromisos proactivos y con las características que ya nos narró Ricardo, podemos resumir las fases de la generación de los compromisos proactivos en 5. Y esta es una propuesta que nosotros hacemos y que, si bien no necesariamente tiene que entenderse como un proceso que tiene que cumplirse al pie de la letra, vale la pena señalar que estos son, digamos, los elementos esenciales para la generación de estos compromisos, ¿no? Entonces, el primer punto tiene que ver justo con la propuesta de gobierno de una alternativa de solución, que si bien no necesariamente atraviesa por todo un proceso de participación, es necesario que esté avalado por las organizaciones de la sociedad civil, en este caso el Secretariado Técnico Local, en su componente de las organizaciones que forman parte de este espacio de diálogo, y que pueda haber un intercambio, ¿no?, a una alternativa de solución ante un problema público que se está presentando. Y como veíamos ya en el caso federal, puede que haya sido en algún momento histórico, como el caso de las intervenciones, y que se traslada a un proceso mucho más amplio que ya se concreta en el cuarto plan de acción, ¿no? Otra de las fases es que una vez que se identifica esta problemática pública, es necesario atravesarla por esta metodología de marco lógico que permita identificar cuáles son las causas de esa problemática pública principal encontrada y que ha sido analizada, y posteriormente encontrar también cuáles son los efectos que está acarreando consigo esta problemática pública. Insistimos en la parte en que en la construcción del cuarto plan de acción, esto fue rebotado, fue analizado por personas que fueron destacados en estos temas, pero no con ello significa que ustedes deban de buscar a estas personas que son expertas, porque también hay organizaciones de la sociedad civil que en su interior han manejado temáticas relevantes e importantes y que pueden ayudar a la construcción de estos árboles de problemas, ¿no? En tercer punto tiene que ver este intercambio, este diálogo abierto dentro de los espacios de diálogo, justo como el Secretariado Técnico Local, para encontrar cuáles son esas acciones específicas, esos productos, esos hitos que se han de estar generando y a los cuales hay que darle seguimiento. Este diálogo permite también conocer cuál es el límite en función de las atribuciones que están dispuestas para las autoridades, y también qué tanto puede aportar la sociedad civil para tener un beneficio en función de este problema público que ya se ha analizado. Posteriormente viene la generación de las hojas de ruta, que es el mapa que nos va a permitir de manera prácticamente cronometrada, día a día, mes a mes, qué tanto podemos ir avanzando en la construcción de estos productos o de estos hitos o de estas acciones específicas que nos van a permitir alcanzar el objetivo final, que es la resolución de ese problema público que tanto ya hemos mencionado. Y finalmente, ya que se tiene todo este proceso, viene la parte de la publicación, de la integración al plan de acción y posteriormente a este proceso amplio de dar a conocer y de difundir la publicación del plan de acción, que para el caso del Estado de México sería el primer plan de acción, y que hasta donde tenemos entendido, ustedes se encuentran en el proceso tanto de la definición de la metodología de participación para encontrar cuáles son las problemáticas públicas más apremiantes que están siendo señaladas por organizaciones de la sociedad civil o por la población en general, y posteriormente en la generación de compromisos proactivos, ¿no? Entonces, si vamos a la siguiente y última lámina, por favor, Tom. ¿Cuáles son los puntos claves o estas pequeñas frases que les pueden ayudar para la construcción de los compromisos proactivos? Primero que nada, preservan la buena voluntad. ¿A qué nos referimos con ello? De que no, y disculpen la expresión, que no hay mala leche detrás de la generación de estos compromisos proactivos, que no intentan atacar ni señalar tanto el incumplimiento de las autoridades o cuestiones que estén asociadas con las organizaciones de la sociedad civil. No, se trata de un ejercicio que, a través del diálogo abierto que veíamos en la fase anterior,
es encontrar estos problemas públicos que probablemente ya hayan sido trabajados, que no requieren atravesar forzosamente por un proceso participativo porque ya se encuentran lo suficientemente desmenuzados de alguna manera entre las causas y los efectos, y que se tiene una idea de cómo poder resolverlos, pero eso requiere de un diálogo entre las organizaciones o las personas que están promoviendo esta generación de compromisos proactivos y el eco de las autoridades. O, de lado contrario, son las autoridades, como en el caso del compromiso proactivo que generó el Instituto Nacional de Transparencia, hacia las organizaciones de la sociedad civil que adoptan este compromiso como propio para poder ir generando las acciones específicas para el cumplimiento o para la resolución de algún problema público, ¿no? El segundo punto que nosotros nos gustaría comentarles es que los compromisos proactivos, independientemente de esto que he mencionado, atraviesan por el mismo filtro y relevancia que el resto de los compromisos que sí atravesaron por un proceso de participación ciudadana, ¿no? Es decir, no existe una diferencia entre un compromiso que es producto de la participación y un compromiso proactivo. Al final del día, hay responsabilidades al interior, tanto para las autoridades como para el seguimiento por parte de las organizaciones de la sociedad civil. En tercer punto, tienen el respaldo de alguna organización de la sociedad civil que esté interesada en estos temas, como ya lo he venido mencionando. Son arropados por las instituciones públicas que son responsables en dado caso que provengan de las organizaciones de la sociedad civil, que producto del diálogo son apropiados por las instituciones públicas porque tienen las atribuciones para poder dar solución, una alternativa de solución innovadora a algún problema público. No deben de sustituir al proceso co-creativo participativo, esto es muy importante, es decir, no porque se tenga un abanico de compromisos proactivos, como en el caso del ámbito federal, eso no está sustituyendo a aquellos que nacen producto de la participación ciudadana en la identificación de problemas apremiantes en alguna comunidad, en alguna localidad. Eso es bien relevante. Estos compromisos proactivos no sustituyen a los otros, a pesar de que cuando estén plasmados en una hoja de ruta y en un plan de trabajo mucho más detallado, tienen el mismo nivel o la misma relevancia porque todos los actores que están participando ahí están comprometidos a resolver alguna situación problemática, ¿no? Y finalmente, es recomendable que estos compromisos proactivos no se vinculen a programas gubernamentales que ya están en marcha. ¿Por qué? Porque entonces podríamos caer en estos procesos de simulación que ya les hemos mencionado, o más bien que ya existe una alternativa de solución que está lo suficientemente diagnosticada y que solamente se va a plasmar en un documento y ya se generaron los productos y no existe realmente un desafío de innovación social para atender alguna situación problemática, ¿no? También es recomendable que estos compromisos proactivos no estén atados al cumplimiento de obligaciones de transparencia que están señalados en las leyes locales de transparencia, por así decirlo. No sé si hasta aquí ya hemos llegado a la parte final de la presentación. Creo que todavía tenemos un tiempo suficiente como para poder responder algunas dudas y comentarios, como venía en la agenda de trabajo prevista para esta sesión. Entonces, ahora sí creo que valdría la pena, Tona, que dejáramos los micrófonos abiertos para nosotros poder atender alguna duda o alguna inquietud que pueda surgir. Y de antemano, muchísimas gracias por la atención prestada en esta hora y fracción de la presentación. Bien, pues si alguien gusta tener un intercambio de comentarios o dudas, por mi parte no se puede ir proyectando las hojas de ruta, el ejemplo de hoja de ruta del compromiso proactivo a nivel nacional que nos pueda guiar para la construcción del mismo. Pues adelante, el micrófono está abierto para todos. Muchas gracias. No sé, bueno, si me permiten. Adelante, Daniel, por favor. Gracias. Nuevamente agradecerle a
las compañeras y compañeros del Instituto Nacional de Transparencia. También agradecerle a los comisionados que están habilitando el seguimiento de este trabajo, y la felicitación a la Dirección de Gobierno Abierto del INAI, que han hecho un excelente trabajo, y esperemos que sigan muchos años más allí. Tengo un par de comentarios. Bueno, el primero, como ustedes saben, y acá les hablo a todas mis compañeras y compañeros del ejercicio local de gobierno abierto, yo creo que nos ha quedado muy claro la oportunidad que tenemos en el ejercicio local de gobierno abierto de implementar este tema de los compromisos proactivos, que no son de alguna manera como solamente un pivote, como un relleno, implica todo un proceso con los mismos estándares de gobierno abierto de la AGA, con las mismas características. Una propuesta del IFOEM es, por ejemplo, que también puedan ser no solo propuestos por el gobierno, sino también por todas las partes, por los órganos garantes o por sociedad civil, y que sean aprobados por consenso en el secretariado técnico, lo cual se agradece, y esa propuesta, por supuesto, que se recibió con beneplácito en sociedad civil. Un comentario en el sentido de que, y lo formulo como pregunta, para la presentación de problemas de compromisos proactivos, para la selección de compromisos proactivos, implica necesariamente la participación de una sola dependencia de gobierno que se pueda ejecutar por una sola secretaría, por ejemplo, o un solo instituto, por una parte. Y por otra, si para la ejecución de este tipo de metodologías en los estados es correcto o si es viable hacerlo solamente con las áreas de transparencia de cada una de las secretarías o dependencias que participan en el ejercicio local de gobierno abierto. Al respecto tengo una opinión muy clara, pero sí me gustaría escuchar a los colegas del INAI este asunto, porque desde mi punto de vista nos parece que los problemas públicos no se pueden encajonar por dependencia solamente o por las áreas de transparencia de las dependencias. Por ello, la relevancia de hacerlo transversal, ¿no? Porque los problemas obviamente no obedecen estructuras burocráticas. Entonces, en este sentido, ¿qué recomendación nos hacen un poco para facilitar la implementación de no solamente de los compromisos proactivos, sino de los colaborativos, para que se les facilite a las áreas, toda vez que también están sujetas a principios de derecho, en qué nivel se pueden incorporar la participación de las secretarías? Nada más lo dejo hasta ahí. Muchas gracias. Yo creo que justo una de las experiencias a las que nos hemos enfrentado ahora es que las hojas de ruta te plantean diferentes, por ejemplo, direcciones generales dentro de las instituciones que tienen que participar. Más bien es el problema público y después las acciones acordadas las que te van a señalar si puede ser la Dirección General de Presupuesto o es el Comité de Transparencia, o tiene que ver con finanzas, o tiene que ver con logística, o tiene que ver con, no sé. Cada uno de esos compromisos necesita más bien que toda la institución esté de acuerdo en que quien sea llamado o convocado a gobierno abierto, pues pueda participar, ¿no? Que tenga tiempo además para participar y que haya un compromiso por parte de la institución. Justo nos hemos enfrentado a eso en los subgrupos. Varios de estos compromisos, por ejemplo, en el caso de armas y de la trazabilidad de las armas, pues necesitas saber primero un tema, por ejemplo, sobre las aduanas y el dinero de esas armas o cómo pasan esas armas. Y eso lo tienes que ver con ciertas áreas de la Sedena o de SEMAR que son muy específicas, o con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o con el SAT, o con etcétera, ¿no? Direcciones diferentes. Entonces, más bien el compromiso que te va a dar esa guía de qué direcciones tienes que convocar. Incluso el INAI, por ejemplo, diferentes direcciones trabajan en diferentes compromisos también por la ponderación de derechos, o en este caso sí el análisis entre la protección de datos personales, el derecho de acceso a la información, en temas tan complicados como bases de datos asociados a seguridad y justicia, por ejemplo, ¿no? Es más o menos un ejemplo.
Sí, para abonar a la respuesta, yo les diría que es muy importante que desde el inicio se pueda convocar a las instancias que se considera que van a ser responsables de atender el problema público o de proponer alguna solución. Si desde un inicio, ya sea un compromiso colaborativo, co-creado, o un compromiso proactivo, no están sentados a la mesa las personas o las autoridades responsables de esa temática, será muy complicado que teniendo ya una agenda de trabajo se pueda ir sumando. Les ponemos el caso, la manera en que lo hemos tratado de resolver en el orden federal es, como les decía Ricardo, creando grupos de trabajo. Él ya ponía el ejemplo del caso de armas, pero también tenemos el ejemplo de seguridad, en donde sí están sentados a la mesa las unidades de transparencia, y era una de las preguntas de Daniel, ¿es necesario que estén las unidades de transparencia? En principio, y ese es el modelo que han adoptado algunas entidades federativas, son las unidades de transparencia las que fungen como responsables o representantes en el secretariado técnico, pero eso no quiere decir que sean únicamente ellas las que deban de apropiarse de la implementación del compromiso, sino que más bien van a fungir como enlace, invitando a otras áreas, ya sea de otras dependencias. Entonces, en la creación de estos grupos de trabajo se ha priorizado qué instancias dentro de cada dependencia deben de estar sentadas a la mesa. Les voy a poner el caso de seguridad, pero creo que nos sirve más para este ejemplo el de educación. En el tema de educación, lo que se busca es que se transparente información muy específica en términos de estadística educativa. Esa función, si bien la unidad de transparencia tiene ciertas atribuciones, sin la Dirección General de Tecnologías de la SEP no se podría llevar a cabo el compromiso. Entonces, a lo mejor la unidad de transparencia es la que ha estado asistiendo a las reuniones o es quien convoca, pero debería de asegurarse que esté el área técnica de tecnologías de la información por el sistema específico en donde se va a subir toda o se va a transparentar la información de esta estadística educativa que comprende el compromiso de educación de nuestro cuarto plan de acción. Entonces, es a veces complejo ex ante saber pues quiénes son todos los responsables, porque cada una de las dependencias tiene su propia lógica, su propia organización, su propia estructura, pero para ello sirven las mesas de trabajo, ya sea las participativas o la de los proactivos. Y concluyo con otro comentario. Creo que no tendrían que preocuparse demasiado en cuántos compromisos proactivos vamos a tener o cuántos compromisos colaborativos. Yo más bien les diría, identifiquen una agenda de temáticas que hay en común, según las personas que están integrando el secretariado técnico, y vayan priorizando, vayan descartando. Tal vez hay alguna agenda que es muy crítica, pero de la cual no hay participación de las autoridades, o veamos como secretariado cómo le hacemos para así sentar a las autoridades que son las competentes. Eso sería la recomendación, y mediante grupos de trabajo es como lo estamos resolviendo. Bien, muchas gracias. Yo quisiera hacer uso de la voz, así que si no tienen inconveniente, haría una pregunta. Bien, yo entiendo que los comentarios proactivos, aunque tienen el mismo fin, no llevan el mismo camino. Mi pregunta en el sentido, ¿se debe de agregar dentro de la metodología los compromisos proactivos o solamente los co-creados? Esa es mi pregunta. Creo que para ser muy claros sobre todo con las expectativas de cada ruta de acción o de cada línea de trabajo, sí debería de hacerse una distinción, si es que es el objetivo o el propósito dentro de su plan de acción. O sea, si ustedes quieren incluir dos categorías de compromisos, creo que es mucho mejor aclararlo, definirlo y establecerlo dentro de la metodología, aunque la manera de elaboración sea muy similar. Aquí la diferencia es que, recordando el caso federal, establecimos los 6 ejes temáticos, realizamos mesas de trabajo con esos 6 ejes temáticos, y ya que casi estábamos terminando y ya teníamos nuestra ruta de trabajo para cada uno de esos 6,
Paralelamente, nos iban informando, por ejemplo, de función pública. ¿Sabes que hay un tema muy importante que se quiere abordar, que es el tema de armas? En principio, a ninguno de los que conformamos el comité coordinador nos hubiera parecido que será una temática a transparentar, ¿no? Dadas las condiciones, dada la situación en la que nos encontramos. Sin embargo, fue una agenda proactiva del gobierno federal y se adoptó. Entonces, creo que sí es importante que desde un inicio en la metodología ustedes lo señalen, aunque lleven distintas rutas de trabajo, pero que es mejor que desde un principio se sepa cuál va a ser la diferencia entre estos dos tipos de compromisos. Y probablemente para abonar, al final es fundamental considerar los estándares también de gobierno abierto, o sea, pensando que lo más importante es la participación ciudadana. Y si México progresistamente está adelante en la metodología en la que plantea que deben hacerse las mesas de co-creación, y bueno, obviamente todo el proceso y las etapas que les hemos señalado, es útil en realidad pensar que pues hay que enfocarse en las mesas de co-creación y en hacer estos ejercicios para que la ciudadanía pueda participar. Y en este caso, obviamente, pues el plan de acción tenga toda la legitimidad de la participación social, de la participación ciudadana y de los ambientes o los principios de gobierno abierto, ¿no? Entonces, sí, es una recomendación privilegiar las mesas de co-creación y, por otro lado, como decía María José, señalar que hay compromisos proactivos, ¿no? Por parte del gobierno o del organismo garante o de la Comisión de Derechos Humanos, de la entidad, lo que sea. Pero es importantísimo que al final se ponga el centro del trabajo y del esfuerzo en la co-creación y en el trabajo colectivo que en este caso pues se realiza gracias a las mesas de co-creación, ¿no? Yo solamente tengo un comentario con respecto a la pregunta de Daniel y vale la pena que te comentemos que durante la construcción de la metodología del cuarto plan de acción tuvimos oportunidad de que nos acompañara gente de la Alianza para el Gobierno Abierto y una de las recomendaciones que ellos nos hicieron fue justamente identificar prácticamente al interior de las dependencias quién era la persona responsable de poder atender alguna acción específica. Entonces, si no mal recuerdo las palabras, fue de Alonso Cerdán, él decía algo como hay que apuntarles prácticamente con la mira rayo láser para saber que esta persona es la que va a ser la responsable y además quien nos va a poder ayudar a dar cumplimiento a esa acción específica para determinado compromiso, ¿no? Entonces, creo que vale la pena que durante la fase de construcción de la metodología del primer plan de acción del Estado de México, se haga un esfuerzo por realizar un mapeo de actores clave que pueda tener dos niveles. Un primer nivel de el responsable, me refiero como quizás a secretarios o secretarias, a directores generales, que son los responsables de velar por el cumplimiento del compromiso, pero un segundo nivel, y es el que mayor relevancia potencial tiene, es el identificar cuáles son esas personas servidoras públicas que pueden ayudar a dar cumplimiento a las acciones específicas que se vayan a detallar más adelante dentro del plan de acción e invitarlos, obviamente, a las mesas de co-creación a las cuales estaba haciendo referencia Ricardo. Por mi parte sería todo al momento. No sé si alguien más tenga alguna duda o algún comentario. Hola, sí, yo tengo tengo un comentario y también tengo una duda. Respecto a lo que estaban mencionando de la metodología, a mí me parece que es importante o que sería muy importante que sí se definiera de una mejor manera en el proyecto de metodología que se tiene para el Estado de México la parte de los compromisos proactivos. Creo que eso sería muy importante para poder precisamente tener pues una ruta clara a la hora de construir el propio compromiso y también pues el plan de acción local. Por otra parte, tengo una duda respecto a las mesas de co-creación. En esas nada más participa la sociedad civil que forman parte del secretariado técnico local o son mesas que también se abren a la ciudadanía en general.
Gracias, Lilibet, por la pregunta. A ver, empiezo por esta segunda. Las mesas de trabajo fuimos como distinguiendo tipo de audiencias, ¿no? En un principio, y dada la experiencia de años anteriores, en años anteriores hacíamos invitación abierta al público en general. Y se recibía muy buena participación. El problema, por plantearlo de alguna manera, era que nos costaba trabajo concretar, porque pues eran mesas que más bien se abría el espacio y el diálogo, pero de repente pues era muy complicado llegar a puntos de acuerdo. Y pues porque de repente surgían como espacios catárticos, ¿no? O sea, gente que quiere expresar algún problema, alguna inquietud, alguna exigencia, pero no lográbamos llegar a puntos muy concretos que nos sirvieran para la implementación, para el diseño de los compromisos. Entonces, en este cuarto plan de acción, después de ese aprendizaje, lo que dijimos fue, entre todos vamos a ir identificando organizaciones que estén relacionadas con los temas a discutir, porque también eso sucedía, ¿no? Personas expertas en temas de educación estaban a lo mejor sentados en la mesa de seguridad, y en la mesa de seguridad no teníamos gente experta. Entonces, ese es un trabajo fino que ustedes tendrán como secretariado que pues ir arrastrando el lápiz y también hacer un mapeo. Aprovechen el talento de las organizaciones que ya están dentro del secretariado. Hay una red que se está conformando, e incluso si quisieran apoyo de otras organizaciones, de otras entidades o de la Ciudad de México, pues también nosotros podemos fungir como punto de contacto. Lo importante es que si bien es una invitación abierta, porque también lo promovimos en redes sociales y todo el mundo sabía que se estaban dando estas mesas de co-creación, es muy importante dirigir la dinámica. Ahora, dentro de las mismas mesas, tratamos de balancear alrededor de 3 a 5 equipos de trabajo en un evento de mesa de co-creación. Y en una misma mesa, pues también buscábamos que hubiera equilibrio, no que todas fueran personas provenientes del sector público, ni que todas fueran personas de la sociedad civil. También ese es un trabajo que nos llevó tiempo, ¿no? Desde ver la lista de participantes, ver quiénes se van a sentar en qué mesa, ver que tengan pertinencia a sus trabajos previos o el fin de su organización. Eso es algo tal vez un poco laborioso, pero que sí les recomendamos hacerlo previamente. Y sobre la otra pregunta tenía ahí la pregunta de las fases, ¿no? De cuál es el alcance, los límites y los puntos que se debe tratar en la fase de diálogo abierto. Pues de nuevo, ahí creo que valdría la pena, les podemos compartir la dinámica de trabajo ya al interior de cada mesa. Nosotros elaboramos una guía para los participantes, para las personas participantes, de modo que no llegaran en cero, sino que llegaran por lo menos habiendo leído una cuartilla del diagnóstico de lo que se trataba, que sepan las reglas del juego. Establecimos algunos periodos de presentación a cargo de personas expertas por un lado, pero también una vez que pasaba esta fase de diagnóstico ya se abría el foro para que todos participaran, pero cada quien tenía 2 minutos para poder emitir su opinión. Ese material y esos documentos, con gusto también se los hacemos llegar. Creo que es muy importante que tengan estas presentaciones. Y algo que nos sirvió en esta etapa fue tener en el espacio en el que se lleve a cabo la mesa de trabajo, tener proyectados siempre las reglas y que el secretariado técnico funja como facilitador del proceso. Eso es algo que también ustedes tienen que discutir. Nosotros, en este caso como INAI, no tomábamos partido o no usábamos no hacíamos el uso de la voz para establecer puntos técnicos. Para ello, a lo mejor invitábamos a otros colegas del instituto a que participaran en la mesa. Lo mismo función pública y lo mismo sociedad civil. El secretariado puede ser esta especie de centro, de grupo facilitador para que se lleve a cabo la discusión. Creo que con eso, no sé si quedó alguna otra duda, Lilibet. No, por ahora no, está perfecto y sí nos ayudaría mucho que nos facilitaran todos estos documentos que ustedes ya tienen, porque precisamente pues la idea es que en las mesas de co-creación pues pueda realmente tener una participación efectiva y que haya un diálogo
abierto, pero también con reglas muy específicas, muy delimitadas. Muchas gracias. De acuerdo, Lilibet. Ahí solamente para completar, perdón que haga uso de la voz así, hemos ya compartido algún material, valdría la pena, no sé si Donatiu nos puede ayudar a compartirte esa información, pero de todas maneras, al término de la llamada, hacemos un envío de un correo electrónico, quizás con las ligas y el material que les pueda servir. Sí, Eso. sí, yo tengo en este momento la presentación que nos hicieron llegar para el día de hoy, pues si nos pueden compartir lo que nos acaba de decir la directora María José, y otros documentos que yo tengo los haré llegar. De todas maneras voy a poner, ya tienes, Eduardo, mi correo electrónico, si gustas mandarme todo el material, yo puedo hacer una sola carpeta y con mucho gusto se los comparto a todos los integrantes del secretariado y los que estamos entrando en el tema operativo. Con mucho gusto. De acuerdo. Bien, no sé si alguien más. Me gustaría señalar algo, si es posible. También dentro de la página del INAI, en la sección de Gobierno Abierto, hay una serie de blogs o una serie de, pues sí, de ensayos escritos por expertos en donde justo describen cómo fue el proceso también del cuarto plan de acción. Y esto puede también darles la visión de gente que seguramente ustedes conocen y que puede ayudarles también a apoyar en este caso en materia de teoría, lo que salió bien, lo que salió mal, lo que pudo haberse mejorado, las experiencias de varias y varios de ellos, etcétera. Les dejo ahí la muestra en el chat. ¿Tienes apagado tu micrófono, Ricardo? Sí. Perdón, ¿me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Señalaba que en la página del INAI también vienen una serie de blogs donde escriben expertos y expertas que participaron en el cuarto plan de acción y que probablemente la perspectiva que tienen ellas y ellos pueda ayudarles también teóricamente, ¿no? desde su visión, pues a señalar o a ver cuáles son las áreas de oportunidad y otro tipo de cosas que al final pues ellos pudieron plantear en algún momento en este tipo de documentos. Entonces, les dejo la página o las páginas ahí de los blogs, por si quieren revisarlos, pueden ver algunas de los temas, ¿no? Que ellos consideraron que había que mejorar o que les gustó mucho, cuáles eran las acciones con los objetivos claros, etcétera, ¿no? Ahí se los pongo en el chat también para que la puedan ver. Perdón, estoy compartiendo. Sí, son los blogs de las personas expertas. Ahí las pueden observar. De acuerdo, pues no sé si alguien más tenga algún comentario adicional, sino si quieren ir perfilando el cierre de la sesión. Yo nada más quisiera agregar otra cosa. Bueno, pero adelante. Por favor, Daniel, adelante si puedes externarlo. Gracias. Sí, nada más hacer el énfasis, agradecerle de nuevo a todas ustedes, a todos ustedes, hacer el énfasis en que como ustedes ven, compañeras y compañeros, esto es un trabajo técnico bastante amplio que requiere la participación de las áreas muy, muy comprometido. Entonces, lo que necesitamos ahora es el desarrollo de los grupos de trabajo, ya sea temáticos o en general, un grupo de trabajo del secretariado técnico donde podamos rebotar estas ideas a nivel operativo, a nivel técnico, estar diseñando los procesos metodológicos necesarios para la concreción de cada una de las temáticas en el área de seguridad, de medio ambiente, de movilidad, de democracia, etcétera, ¿no? Sí quisiera hacer el énfasis en el que estamos muy interesados desde sociedad civil en contar con mayor diálogo con el área de gobierno. Como ustedes ven, los problemas no solo son de alguna dependencia. Entonces, estamos muy abiertas y muy abiertos en que podamos tener este nivel de diálogo técnico con todas las dependencias de las áreas. Quisiera poner sobre la mesa también la
relevancia de integrar, por ejemplo, al Comité de Planeación, el Comité Estatal de Planeación, el que finalmente coordina la ejecución del Plan Estatal de Desarrollo, y por la relevancia de alinear, por ejemplo, todos los compromisos del gobierno abierto con el Plan de Desarrollo estatal. Espérame tantito, hijo. Perdón. y por último, simplemente decir que estamos desarrollando esta red mexiquense de gobierno abierto justamente como el alcance para la participación de la ciudadanía de manera organizada. No es exclusiva que sea la red, que sea monopolio de la participación. Al contrario, lo que queremos es facilitar justamente la integración de personas expertas, organizaciones, y también de la difusión de lo que es el gobierno abierto. En ese sentido, nada más hacer un breve anuncio de que el 11 de junio vamos a tener un webinar con los colegas del Núcleo de Sociedad Civil Nacional sobre qué es gobierno abierto, y nada más para eso. Muchas gracias. Muy bien, Daniel, muchas gracias. No sé si alguien más tenga... bueno, perdón, Daniel, no sé si nos puedes compartir la liga o la imagen que nos acabas de decir de la reunión que van a tener, pues a mí me gustaría darle seguimiento de manera personal, y no sé si alguien más quiere hacer uso de la voz. Buenas tardes. Habla, Emanuel. Buenas tardes, adelante. Sí, tengo una duda. Es en cuanto a los compromisos proactivos, viendo las diapositivas de la presentación, no me queda claro. Entonces, me parece que en los compromisos proactivos no se desarrolla la fase de mesas de cocreación, que está explicada en la diapositiva 5. En su lugar, aquí en la diapositiva 9, donde está el resumen de las fases de los compromisos proactivos, está una fase 3 que dice diálogo abierto con organizaciones. ¿Cuál sería la mecánica, más o menos a grandes rasgos, cuál sería la mecánica de esa fase 3 de diálogo abierto con organizaciones? ¿Y cuál sería, a eso es a lo que me refería en el chat, con cuáles serían los límites o los alcances de esa fase en un compromiso proactivo? Es todo, gracias. Gracias, Manuel. Gracias. Sí, Emanuel, tal vez para aclararlo y con la experiencia de los compromisos en el orden federal, creo que lo que distingue este diálogo con las organizaciones versus las mesas de trabajo es que este diálogo es mucho más directo, porque ya hay una propuesta más acabada de cómo se pretende llevar a cabo el compromiso, ya hay una identificación de un problema previamente. En las mesas de cocreación fuimos trabajando desde un inicio con las organizaciones y en este diálogo abierto. Entonces, tal vez el nombre es distinto. Las mesas de cocreación, su propósito es identificar un problema, plantear alternativas de solución y llegar a un objetivo. Y en el diálogo abierto con organizaciones dentro de los compromisos proactivos se puede hacer mucho más resumido este proceso. Podemos llegar al diálogo ya con una propuesta sobre la mesa, ya con una propuesta proactiva, valga la redundancia, desde el gobierno o desde alguna organización que quiera incluir un tema, ¿no? En el caso de las mesas de cocreación es distinto porque ahí es de origen que se busca identificar cuál es el problema público. En el caso del proactivo ya hay alguna, digamos, hay alguna recomendación o alguna ruta a seguir, tal vez incluso es una especie de alguna propuesta de política pública que está en el tintero o que está en el cajón de alguna autoridad que consideran que es momento propicio para instrumentarla. Entonces ya hay una idea mucho más aterrizada de cuál es el problema, cuál es el diagnóstico que se requiere, y entonces el diálogo abierto con las organizaciones ya se hace en términos de la propuesta que se presenta. No sé si con esto estoy resolviendo la duda. Sí, con eso queda claro. Muchas gracias.
De acuerdo, pues. Gracias. Si alguien... Sí, gracias, Emanuel. Muchas gracias, Emanuel. Gracias, María José. No sé si alguien más de los que están aquí conectados quisiera hacer algún comentario. Sí, yo, perdón, a raíz de esto último que estaba explicando María José, una consulta más. A ver, entonces si en el compromiso proactivo ya digamos que es un diálogo más abierto con las organizaciones de la sociedad civil y ya digamos las instituciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso del IEM, que nosotros ya pudiéramos llegar con una especie de un compromiso proactivo, porque a lo mejor ya tenemos una idea, un problema público ya identificado, ¿cuál sería el nivel de avance que debemos de tener respecto a, digamos, lo que queremos implementar, el ejercicio de gobierno abierto que quisiéramos implementar, para poder llegar a precisamente esa fase de deliberación con las organizaciones de sociedad civil? Pues no hay una pauta específica, pero en el caso de los proactivos a nivel federal, cuando se abría el diálogo, ya había un borrador de hoja de ruta. O sea, lo que les sugerimos es que para que un compromiso ya se pueda considerar como proactivo, es que ya se haya trabajado de manera previa en un análisis de cuál es el impacto, cuál es el objetivo de ese programa o de ese compromiso, qué problema se va a resolver. O sea, me comentan ahí que en el Instituto Electoral tal vez han venido trabajando ya en un análisis previo, no sé si en conjunto con organizaciones de sociedad civil, pero ya tienen una propuesta casi que redactada. El nivel de avance, pues ustedes mismos lo van a ir definiendo, pero si ya eso se está plasmando dentro de una misma hoja de ruta, con esa hoja de ruta se puede empezar la discusión y estar abiertos a que la hoja de ruta va a tener cambios, tampoco es recomendable decir, bueno, aquí está el programa y así es como nosotros lo queremos implementar y ya está escrito en piedra, ¿no? Hay que ser flexibles. Por eso es el diálogo abierto con las organizaciones. Y por ello es que sirve muchísimo que las autoridades o las instituciones que tengan una iniciativa que quieran impulsar ya lleguen con algo puesto sobre la mesa para que sobre esa propuesta ya se pueda ir discutiendo, ir delimitando y que sociedad civil también se apropie de esa temática, ¿no? Que consideren que es relevante y muy importante incluirla dentro del plan. También complementando esto último que nos menciona Majo, creo que vale mucho la pena hablar también de la forma, es decir, la construcción del plan de acción en términos de su diseño y cómo se visualizaría, también tendría que tener el mismo nivel de estos compromisos proactivos al ser claros en cuál es la ruta a seguir, es decir, si se va a utilizar, parece muy simple, pero es que eso le ayuda mucho a la ciudadanía para entender un mismo documento y cómo está todo construido, porque decimos que cuando los compromisos proactivos van a tener el mismo nivel que los compromisos co-creados, pues entonces en términos de diseño tendrían que tener o guardar las mismas características. Entonces tendríamos que hablar de la definición precisa de actividades, de la definición de fechas de cumplimiento, de la definición de las personas que van a ser responsables de la implementación, de las personas que son responsables del seguimiento, etcétera, ¿no? Bien, gracias. Eso sería todo. También un detalle puede ser útil. En algún momento la Secretaría de Gobernación puso un compromiso asociado a presos políticos y tenían una idea de lo que querían justamente llevar al seno de gobierno abierto, y en este caso iba a ser el compromiso número 14, pero nunca lograron ponerse de acuerdo entre las organizaciones de la sociedad civil y el compromiso que estaba planteando la Secretaría de Gobernación. Incluso desde el nombre de presos políticos, a la sociedad civil le parecía que era un nombre que, bueno, pues era muy general y no atendía el problema real que estaban considerando que tenía que realizarse. Entonces, lo que quiero poner en la mesa es que también es posible este otro nivel en el que no se lleven a cabo esos compromisos proactivos, ¿no? En el que no haya un acuerdo final entre las organizaciones y las instituciones, porque no hay acuerdos reales en la mesa, ¿no? No hay un diálogo que al final pueda convencer a ambas partes de qué tipo de cosas se tienen que trabajar. Entonces, solo recordar que no porque se ponga el compromiso necesariamente, pues también va a tener el cauce de
llevarlo, plan de acción, ¿no? Tiene que haber previamente, pues, también un diálogo importante para saber si es posible, si es factible, si es vigente, y una serie de elementos que ya María José nombró. Gracias, Ricardo. Yo nada más quisiera agregar por último, un poco responder lo que comenta las dudas de los compañeros del IEM en cuanto a la metodología. También lo había comentado en el chat, en el sentido de la importancia, ¿no?, de poner en qué consisten los compromisos proactivos y los lineamientos, si nos pueden hacer llegar estos lineamientos de la presentación para incorporarlos a la metodología también que vengan los compromisos proactivos. Y ya me di cuenta que Ricardo Luevano en sus tiempos libres es la voz de Iron Man, ¿verdad? Muchas gracias, compañeras. Compañeros. Sí, sin problema. Les enviamos los lineamientos. Son públicos y se los enviamos, por supuesto, sin problema. Muy bien, muchas gracias. Pues, no sé si alguien guste más hacer algún comentario, alguna duda. Ya están con nosotros nuevamente. Perdón, yo una última duda. Que aprovechan que están aquí, ustedes que son los expertos. ¿Hay algún modelo para la hoja de ruta y poder establecer precisamente todos estos avances que debamos seguir? Sí, me parece que... Perdón, Majo. Perdón, adelante. Más bien es una definición de estas actividades y estas acciones. Creo que en el cuarto plan de acción están muy bien diseñadas porque tiene niveles, ¿no? Es decir, ¿a qué nos referimos con que tiene niveles? Está plasmado el objetivo, cuál es el hito principal que se tiene que generar, cuáles son las acciones que van a ayudar al cumplimiento de ese hito, ese producto en específico, quién es la persona responsable y demás. Creo que en esta cuestión de visualización también mucho les ayudará que nosotros les enviemos el cuarto plan de acción y en particular las hojas de ruta para que puedan darse una idea de cómo es que están diseñados visualmente. Vaya. No sé si Majo quieras complementar algo ahí. Sí, solo comentar que el prototipo de hoja de ruta está dentro del documento del plan de acción y lo podemos incluir en este paquete de documentos que vamos a enviar. En realidad, ustedes tendrían que adaptar porque es posible que este formato pues les falte algunos de los aspectos que ustedes ya trabajaron desde el IEM, pero puede ser un buen formato para iniciar. Listo. Me parece que Majo tiene otra reunión, entonces se va a tener que retirar, pero creo que también la gente de comunicación social del instituto nos está pidiendo que si podemos prender las cámaras para una fotografía. No sé si estén dispuestos a hacerlo. Y no sé si ya hay alguna otra duda o comentario final. Y si no, podríamos proceder a lo que nos piden de la foto. Eduardo, gracias. Yo nada más quisiera reiterar que la Dirección General de Transparencia y de Gobierno Abierto se encuentra a la orden y disponible para lo que se requiera y para realizar este acompañamiento y para que todo llegue a un feliz suceso y término. Gracias, Leslie. Pues yo quisiera aprovechar para agradecerles el espacio. Estamos a sus órdenes desde la Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia del INAI. Ya tienen nuestros contactos y podemos llevar a cabo este ejercicio si surgiera otras dudas, otro tema del que quieran que nosotros podamos platicar, conversar con ustedes, pues estamos abiertos y a la orden. Muchas gracias. Bien, pues agradecer a todos. No sé si el comisionado Luis Gustavo quiere hacer algún comentario. Gracias. No sé, tengo un poco de mala conexión, pero espero me escuchen. Agradezco mucho a todos los compañeros del INAI, a María José, Ricardo, a Eduardo, que nos hayan permitido pues esta oportunidad de capacitarnos, de compartir pues todos estos conocimientos para que nuestro plan pueda seguir avanzando y que a partir de esta metodología de los compromisos proactivos pues podamos realmente
avanzar aún con estas condiciones de manera inmediata, pues a través ya de los trabajos operativos y de los grupos que se están generando, y agradecer pues tanto al IEM como a la Secretaría de la Contraloría y a todos los funcionarios que participaron el día de hoy, que lo hayan hecho, por supuesto a Daniel, a Rafael y a todos los compañeros de la sociedad civil que pues les están animando y están empujando fuerte para que esto pueda ser una realidad, y particularmente ojalá podamos avanzar muy pronto en estas dos líneas, en estos dos ejes, tanto en desarrollo democrático como en el tema de anticorrupción, y a reserva pues de los demás ejes que se han comentado. Muchas gracias a todos y agradezco nuevamente también a Zulema su presencia y su apoyo para todo esto. Gracias, comisionado. Cedo el uso de la voz a la comisionada presidenta, la maestra Zulema Martínez Sánchez. Adelante, por favor. Gracias. Pues únicamente hacer también mías todas las palabras de Gustavo. Agradecer a todos los involucrados, al Infoem, al INAI, a la sociedad civil, a los servidores públicos, y permitirme también estar aquí con ustedes. Yo lo agradezco mucho porque siempre se aprende un poco más. Yo no me considero experta en este tema de gobierno abierto, y agradecerle a Gustavo y a todo su equipo que me permitan siempre sumarme a todas las acciones que ustedes hacen. Y pues bueno, como todos lo dijeron, a seguir aprendiendo, a resolver dudas, Lili. Efectivamente hay que aprovecharlos y todas las que se tengan y que sean necesarias. Y pues también, si me permites, Gustavo, pues todos los cursos que sean necesarios y todas las veces que sean necesarias, por aquí nos podemos ver. El objetivo siempre será buscar cómo lograr aterrizar nuestro ejercicio local. Muchas gracias a todos. Gracias, comisionada. Pues no hay otro asunto que tratar. Si están de acuerdo, finalizaríamos con esta plática. Agradecer a todos los involucrados. Y pues bueno, en cuanto tenga los correos electrónicos, los hago llegar con mucho gusto. Muy buenas tardes a todos. Que tengan un excelente día. Al contrario, gracias a todos ustedes por el tiempo y el espacio. Estamos nosotros. Gracias, saludos. Gracias. Muchas gracias por el tiempo. Saludos, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Uriel. Chao. Gracias, Daniel. Saludos a todos. Hasta luego. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Parece que ya. Gracias, Uriel. Entonces, si puedes... Perdón, yo quería saber quién estaba de comunicación social, pero vi que ya se salió, ¿verdad? El de comunicación social también. Si ya se salió, pues si quiere preguntamos, comisionada. Ya se salió. No, está bien. Es que tienen complicaciones siempre los de comunicación social para agarrarme con la boca cerrada. Toda la vida estoy hablando y salgo en sus fotos así de... Entonces ya me pidieron, por favor, medio segundo al final de cada reunión para que me ponga seria, un segundo y me puedan tomar una fotografía. Por eso, pero ya me ganaron, era para eso. Yo saqué varias. Sí, pero no es lo mío esto. Entonces siempre me escriben así de, maestra, póngase serio un segundo, pero no puedo, gesticulo mucho, ni hablar. Bueno. Yo saqué varias capturas y salieron bien. Gracias. Osvaldo, sí. Muy buen ejercicio, ¿eh? Felicidades a todos. Gracias. Bye. Hasta luego. Uriel. Oye, sí, entonces me puedes compartir la grabación porque hay algunos involucrados en el secretariado que no lograron asistir. Entonces, ¿me la puedes compartir? No sé si tú, y si no se puede por correo, no sé si vivas por aquí, por Toluca o por esta zona, y pues puedo ir, con la memoria me la puedas pasar, ¿no? Sí, se puede por correo, por el Google Drive. Okay. Bueno, aquí un tema. Como yo contraté un internet por medio de tanta capacidad, digamos 100 gigas al mes, pues si lo comparto así se me van a acabar para estas conferencias. Entonces, lo más pertinente sería que se los pase en una memoria USB o en su momento cuando ya regresemos a la oficina,
pues ya se los comparto sin problema. Y o si se les facilita llegar a mi domicilio, tampoco tengo ningún problema para poderlos compartir, ¿no? Igual tomé algunos screenshots por cualquier situación, ¿no? De que lo ocupemos como evidencia de cada capacitación, pero sí tengo toda una reserva, de todo lo que hemos trabajado. Solamente con un detalle, si seguimos trabajando de esta manera, en algunas ocasiones mi computadora se vuelve lenta y se empieza a calentar, ¿no? Porque estoy utilizando el internet, cámara, estoy grabando y aparte tengo otras aplicaciones de por medio. Entonces, en algún momento llegar a presentar de que me salga de la conferencia, en automático se señala o se nombra administrador cualquier persona. Y sí, pero yo rápido les mando un mensajín así por WhatsApp para que nos pongamos en contacto y no perdamos esa comunicación. Pero no quiero decir que es porque yo no quiero estar, sencillamente por cuestiones de internet, y creo todos pasamos por una situación similar, ¿no? Dino, no te preocupes, yo tengo que estar en otro lado conectándome porque en mi domicilio no tengo internet en este momento, pero si quiero escribimos por WhatsApp y por ahí, en cuanto ya tengas la grabación descargada, me dices cómo